Vamos a hacer la presentación de Liberación de la Potencia, Resistencia, Descolonización y Contrapoder, libro que está dedicado a la comandante Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Libro que tiene en la tapa la fotografía de Martina Alapati Valdés, fotografía hecha por Matilde Amazonía Prada Akim. Martina tiene una historia íntimamente vinculada con la historia política de Bolivia. Nació el 7 de diciembre de 1929. Es Barzola de la Revolución Nacional de 1952, lo que dura la revolución hasta 1964. Mujer aguerrida que portaba armas como miliciana. Era otro tiempo, cuando las gualaichas se convirtieron en barzolas y las barzolas en milicianas. La acción social armada y las milicias solo duraron 12 años, el tiempo en que la revolución emergió del acto heroico popular, proletario, campesino y urbano, y luego se hundió en el tiempo de las cosas pequeñas de la burocracia partidista gobernante. Liberación de la Potencia está compuesto por 7 partes. La primera parte corresponde a configuraciones teóricas, es decir, tiene que ver con las consideraciones epistemológicas. La segunda parte corresponde a crítica de la razón decolonial, parte que contiene deconstrucción decolonial, narrativas descoloniales, bisagra categorial. La tercera parte corresponde a la crítica de la dominación colonial. Contiene un análisis y reflexión crítica que titula Continentes y Océanos, Estratificaciones y Fugas. La cuarta parte corresponde a la crítica de la razón marxista. Habla del marxismo andino, del marxismo de Guardatojo, es decir, del marxismo minero, y trata a partir del análisis crítico del marxismo de Guardatojo y del marxismo andino, el imaginario y la narrativa que lo hacen presente, el análisis de la narrativa histórico-política. La quinta parte corresponde a la crítica de la economía política colonial. Trata del momento deconstructivo de la esclavización. Ahí está la tesis sobre el colonialismo y la esclavización generalizada. Y también están los apuntes sobre la continuidad de la colonialidad en el momento presente. La sexta parte corresponde a la genealogía de la política, donde se trata nacimientos de la política, donde hay una nota necesaria sobre la descolonización política, la arqueología de la política, modernidades heterogéneas en América Latina, acontecimiento político inaugural, umbrales y horizontes de la política. La última parte, la séptima, trata de perspectivas hacia el porvenir. Ahí es donde se trabaja potencia y proyección del pensamiento propio. Se habla de pensamiento impropio
Como crítica, se lanza la hipótesis sobre el pensamiento propio, se habla de los horizontes de los mundos posibles o economías campesinas, arqueología de los códigos y umbrales de las sociedades, horizontes de la vía campesina y las sociedades complementarias. Ese es el libro, la composición del libro. Se trata del segundo tomo de la colección Oicologías. El primer tomo estuvo dedicado a potencia de la vida, al concepto mismo. Los próximos tomos, es decir, el tercero, el cuarto y el quinto, son los siguientes. El tercero, Horizontes Libertarios. El cuarto y el quinto están dedicados a la crítica de la economía política generalizada. Como se podrá ver, la colección de Oicologías trabaja la potencia de la vida, la liberación de la potencia, horizontes libertarios, es decir, anarquistas, ácratas, tiene que ver con la potencia en acción. Y la crítica de la economía política generalizada tiene que ver con la deconstrucción que hace el análisis crítico desde la perspectiva de la complejidad y obviamente desde la luminosidad que se desprende de la potencia. Entre las distintas tesis que hacen a la composición expositiva de liberación de la potencia, se encuentra el análisis crítico de la colonialidad y por lo tanto se hace un análisis de la descolonización en sus distintos despliegues y desenvolvimientos hasta la actualidad. En esta parte se trata de manera apropiada el marxismo afro y por lo tanto se concentra en la esclavización generalizada como constitutiva de la civilización moderna y del sistema mundo capitalista, pero por otra parte habla de manera inmediata desde las resistencias sociales, desde los levantamientos sociales, desde los levantamientos afros, desde las resistencias cimarronas, desde la formación de ciudades de autogobierno y autogestión, basadas básicamente en tradiciones comunitarias. Una de las temáticas en las luchas afros tiene que ver con la revolución y la guerra anticolonial de Haití, que dura 12 años. Esta es una de las razones por la que va a ser presentado el libro en Coripata, en el marco de los festejos de Coripata, en el marco del programa del gobierno municipal de Coripata. Van a estar presentes comentaristas como Juan Angola, un intelectual afro de trascendencia, José Luis Saavedra, un intelectual crítico y militante anticolonial quechua, Rosario Akim Chávez, una luchadora, militante intelectual, filósofa y activista en contra las formas de dominación proliferantes, patriarcales que perduran hasta hoy día. Van a estar intelectuales mujeres afros, va a estar el colectivo de cimarronas y obviamente se va a presentar en Coripata, donde se desarmó un día
a un destacamento del ejército que vino a tomar Coripata desde Coroico. Hubo una rebelión, las mujeres desarmaron a los soldados y al oficial que se refugiaron en la iglesia dejando sus armas afuera, y allí comenzó la rebelión yungueña, desde Tres Marías hasta Irupana, y fue interpretada por el gobierno de entonces como guerrilla, inclusive por la COP y por la UDP, que no se hicieron cargo de la rebelión que era en defensa precisamente de las victorias democráticas contra el caballo del corregidor, que era un títere del general Banzer, y quedaron solos a merced de la intervención de los Rangers. Como anécdota, en esa intervención se encontraba el que va a ser presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Como se podrá ver, es singular la presentación de liberación de la potencia en Coripata por esta historia política, por la memoria de Coripata, pero también por los levantamientos del siglo XVIII que se dieron en Yungas contra la dominación colonial. Entonces la lucha continúa hasta hoy día, puesto que, a pesar de la promulgación de la Constitución Política del Estado de Bolivia, que establece un Estado plurinacional, comunitario y autonómico, esto ha quedado en el discurso jurídico-político, pero no se ha institucionalizado. No hubieron las transformaciones estructurales e institucionales que demanda la Constitución, y por lo tanto la lucha continúa por la descolonización y las liberaciones múltiples. Hacemos la convocatoria a participar en la presentación del libro.